Sí. ¿Sí? Sí, perfecto, ya está grabando. Bueno, listo. Entonces, nuevamente, qué pena con los profes. Profe Lina, un gusto que nos haya acompañado la tarde de hoy. Al profe César también lo mismo. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio, un momentico de su valioso tiempo y permitirnos pues acercarnos a ustedes para presentarles pues el trabajo que hemos realizado durante este tiempo en la universidad y en la maestría como tal. Entonces, pues para romper el hielo un poco, empiezo por presentarles a las compañeras del equipo de trabajo. Empezamos con Maribel. Iba a decir la profe Maribel. Maribel nos acompaña, hemos trabajado ya en un tiempo, hemos podido hacer lazos de colaboración y de trabajo, hemos trabajado muy bien. También contamos con la presencia de Ángela Alfaro, también es compañera ya de tiempo atrás. La compañera Ludi Bonilla también hace parte de nuestro equipo, es elemental en nuestro equipo, ha sido una muy buena líder. Cindy, que pues hemos trabajado este periodo y nos hemos identificado muy bien en el trabajo, en el equipo. Y pues mi persona, ya ustedes me conocen, muchísimas gracias, vuelvo y les reitero por haber aceptado. Y a las compañeras les presento a mis compañeros, colegas y sobre todo pues maestros en el arte de las ciencias humanas y como tal en la intervención comunitaria. Entonces les había contado de la profe Lina. La profe Lina Janet Garzón, ella es abogada de profesión, pero me gustaría que la profe Lina pues hiciera su presentación como tal. Adelante, profe. Buenas tardes de nuevo agradecerles por la invitación a este espacio. Yo soy abogada, especialista en Derecho Constitucional y también soy licenciada en Ciencias Sociales. Tengo experiencia en trabajo con comunidades, tanto comunidades afrodescendientes como con pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional. He estado en diferentes departamentos y con diferentes pueblos indígenas. Asimismo, también he trabajado con comunidades afro de las cuencas del río Cacarica y del río Jiguamiando y Curvarado en el Urabá Chocuano, y con experiencia en procesos educativos para comunidades en estado de reincorporación y reintegración. Asimismo, pues me he venido desempeñando también como docente universitaria. He trabajado en las áreas de derechos humanos, legislación social e investigación en ciencias sociales. Muchísimas gracias, profe Lina. Y el profe César, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todas ustedes. Yo me presento. Mi nombre es César David Pulido Vargas, sociólogo de profesión, con una maestría en investigación social y una en psicología comunitaria. Pues he trabajado pues en diferentes sectores, pues obviamente también en la parte académica, pero mi principal ha sido con investigaciones que tienen que ver con a nivel institucional. En este momento estoy trabajando con la Secretaría de Educación del distrito. Estamos realizando un trabajo, una formulación de un proyecto que tiene que ver con entornos educativos protectores y confiables. Y en ese momento pues me acerco a todo lo que ha sido la problemática en la marcha y el paro que tiene a nivel nacional con aquellos chicos y chicas que ya se quieren pronunciar y tienen acciones de hechos. Entonces estamos realizando una labor grandísima en el distrito. Por eso no me presento, tengo unas ojeras grandísimas, nos ha tocado unas jornadas muy duras con los chicos para poder responder en la situación que estamos viviendo. Tengo la experiencia de hacer intervenciones comunitarias con varios grupos poblacionales, principalmente con jóvenes, adolescentes, niños, niñas. También he estado en temas de política pública como prevención de reclutamiento en toda la parte de la Orinoquía, en el Meta, Putumayo, Baupés, y trabajando con la parte de la prevención de reclutamiento, pues también he trabajado con algunas etnias o poblaciones indígenas como los Muisca, los Yu, los Tuparro de Guainía.
Esa ha sido, digamos, como mi experiencia y pues obviamente también un poco en la academia. No tengo mucha experiencia en la academia, pero pues mi experiencia ha sido también de intervención social, y a través de esa experiencia pues dicto algunas clases de lo que es intervención. Muchísimas gracias. Listo, mis profes, muchísimas gracias por presentarse. Pues no sé si las compañeras también quieran presentarse o de una vez entramos en el tema. ¿Qué opinan? Bueno, entonces les solicito por favor de pronto alguna de mis compañeras que pueda compartirnos la presentación. Es que no sé por qué no me quiere el computador acá compartir pantalla. Profes, pues básicamente lo que vamos a hacer es hacer un proceso de charla, de acercamiento. La idea es poder tener un punto objetivo desde ustedes, la visión de intervención comunitaria, desde la experiencia que ustedes han tenido en la intervención, de lo que han hecho y de lo que han vivido en los procesos de intervención, poder nosotros hacernos partícipes de un proyecto que vamos realizando y que hemos ido adelantando. Entonces, pues vamos a hacer la presentación. Bueno, entonces, como primera medida vamos a hacer como el aterrizaje o la introducción a la problemática. Vale, perfecto. Entonces vamos a... Bueno, estoy tratando acá de presentarla porque como la tenemos desde Drive, entonces no sé si alguien ya la tenga descargada o la presentamos directamente desde ahí. Si quieres, Dale, yo la ¿no? puedo compartir. Ya la tengo descargada, si quieren. Dale, Pero me entonces. intento. Abriendo. Momento que está abriendo. Y ya les comparto pantalla. ¿Me avisan, por favor, si la están viendo? No. No, no se ve todavía. A ver. Listo, ya se ve. Aquí hubo una falla, un momento, perdón, ya, para poderla proyectar. Listo, me avisan, por favor, cuando la estén viendo. Ya la estamos viendo. Ya se ve. Ok. Bueno, si quieren, entonces puedo empezar compartiendo yo la presentación. Entonces, un poco el ejercicio que se ha hecho está basado en pensar un poco las implicaciones que ha tenido para comunidades indígenas que han sido sometidas a desplazamientos forzados. Toda esa llegada, pues digamos, como a un contexto más urbano, reconociendo que muchas de las comunidades indígenas, pues realmente su proyecto de vida está en lo rural, está en zonas apartadas, está en zonas donde las dinámicas, digamos, son bien diferentes a las que se desarrollan en un entorno urbano, sobre todo pues como en las grandes capitales como Bogotá, como Medellín, como Cali, donde se ve pues lastimosamente mucho este fenómeno de la población, de las comunidades indígenas desplazadas. Y bueno, digamos que un poco este es el punto de partida, ¿no? Reconocer como esas afectaciones y esa migración de indígenas hacia la urbanidad a causa de problemas sociales, políticos, pues realmente nos ha llevado a considerar que hay una necesidad mayor de pensar en el desarrollo de acciones que permitan proteger a estas comunidades y ver, digamos, una respuesta desde varias dimensiones, entre esas, pues el tema desde la dimensión de la psicología, ¿no? Y como un poco desde nuestra labor y en este proceso de formación, pues podemos generar propuestas.
Entonces, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, hay digamos que 6 categorías que se manejaron en su momento al pensarnos sobre digamos, las diferentes problemáticas que enfrentan estas comunidades, ¿no? Entonces, la primera, pues un tema de desplazamiento forzado, sin lugar a dudas es una situación que ya viene siendo lastimosamente naturalizada, en el sentido de que no es raro para nosotros que veamos comunidades, familias o personas de comunidades indígenas pues en las calles, en situaciones muy vulnerables, producto seguramente muchas veces de la expulsión de sus territorios por parte de grupos armados o por parte de empresas que pueden estar detrás de manejar y controlar el territorio, ¿no? Entonces esa es una de las primeras categorías que identificamos al hacer un compartir de ideas sobre cómo veíamos la situación de la población indígena en el entorno urbano. Hay una segunda categoría que es el tema de restablecimiento de derechos, es decir, el reto que implica el pensar todas estas características de este grupo poblacional que sale de su territorio, se enfrenta a otras situaciones y digamos que con ese enfrentarse a otras situaciones y otros escenarios, también ve muchas veces vulnerados sus derechos, ¿no? Entonces, como desde ahí también hay una necesidad de restablecer unos derechos que empezaron a vulnerarse seguramente en el territorio de expulsión y que se vienen acrecentando tras el fenómeno migratorio. Hay una tercera categoría que sin lugar a dudas pues cruza las anteriores, es el tema del conflicto armado y es como estas poblaciones, bueno, en general la población que vive en entornos rurales lastimosamente está muchísimo más expuesta a lo que es las situaciones de conflicto armado y cómo realmente pues con mucha pena también las comunidades indígenas pues suelen ser las más afectadas junto con las comunidades afrodescendientes, ¿no? Entonces, también digamos que desde ahí identificamos que esto es una categoría importante a tener en cuenta, porque más allá de todo lo que implica un cambio en proyecto de vida de un entorno rural a un entorno urbano, también enfrentamos una situación y es las afectaciones que se han generado cuando el desplazamiento se ha dado por una situación de violencia. En una cuarta categoría encontrábamos todo el tema de políticas públicas con enfoque étnico y es el pensarnos en esta realidad en el entorno urbano, cómo también se convierte en un desafío de pensar unas políticas que respondan realmente a esas necesidades, empezando con un enfoque diferencial que tiene que primar sobre la política, que muchas veces, aunque esté en el papel, tal vez no se traduce en acciones puntuales en la práctica y como desde ahí también es importante pensarse qué hay que hacer para un desarrollo de una política pública que sea mucho más sostenible y que realmente responda a unas necesidades concretas que se están identificando. Hay una quinta categoría que se identificó como de manera muy fuerte y es el tema de los intereses que hay en la tierra de estas comunidades. Y es que esto es un factor que puede, digamos, relacionarse muchísimo con la categoría 1 y 3, pero que resaltábamos de manera bastante fuerte porque este tema de los intereses en la tierra genera que seguramente haya muchísimos problemas para pensarse temas de retorno, que es lo que muchas veces las comunidades quieren, ¿no? También cuando se enfrentan a este contexto más urbano, a este contexto donde no es fácil integrarse, donde tienen dificultades para rehacer proyectos de vida, como también el tema de sus intereses que premian sobre sus territorios, dificulta el también considerar un tema de retorno, o si se retorna, pues realmente se da en unas condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, consideramos que este tema de los intereses en la tierra también es muy relevante porque hay que reconocer que una parte muy importante y que tal vez nos diferencia un poco con las comunidades indígenas es el tema de el desarrollo de sus proyectos de vida muy arraigados a la tierra, ¿no? A la tierra, a su territorio, a nivel no solo económico, sino también cultural y espiritual. Entonces, esa era otra categoría que pensábamos en el momento de analizar la situación de las comunidades indígenas en el entorno urbano. Y una última categoría que se puede interpretar realmente como una consecuencia de todas las anteriores es el tema del desarraigo que se genera a nivel familiar, cultural, político, económico, social y religioso, justamente por
encontrar toda una serie de condiciones extrañas para el desarrollo de proyectos de vida más enfocados a lo colectivo, más enfocados a un tema agrícola, más enfocados a un tema de respeto de lo comunitario y de ciertas figuras representativas para las comunidades, y que cuando se trasladan a escenarios urbanos, desde las mismas condiciones geográficas, desde las mismas necesidades que empiezan a surgir un poco de supervivencia, pues se van rompiendo. Entonces, esas son como las 6 categorías grandes que enlazamos y que nos han permitido, digamos, ir desarrollando un poco nuestra propuesta de intervención. Entonces, no sé si alguien me quiere colaborar con la lectura de esta segunda diapositiva. Una pregunta, qué pena. ¿Los aportes los hacemos al final? Es que ya tengo cositas okay. para, entonces te voy a preguntar, ¿los hacemos al final y después entonces volvemos a las diapositivas? Porque yo sé que hay cositas que se me van a pasar si después no volvemos a las diapositivas, pero al final entonces se hacen los aportes. Pues no sé, realmente nosotros hemos pensado este espacio un poco más fluido, entonces no tan protocolario para justamente que sea un compartir de saberes, pero no sé, un poco lo podemos, creería yo, también decidir a nivel colectivo, ¿cómo les parece? Sí, lo podríamos ir haciendo dinámico sí, en sí. pro de ir adquiriendo pues como los conocimientos y que tengan los tutores de qué aportar a la diapositiva que estamos socializando. Ah, listo, entonces, si me permiten, perfecto, quiero hacer algunos aportes acá. ¿Sí puedo? Claro, dale, profe. Bueno, digamos que las categorías en general me parecen que son las más indicadas para trabajar el tema de desarraigo y de desplazamiento forzado en pueblos indígenas. Pero entonces, digamos que tengo algunas sugerencias que les podría fortalecer cómo las están enfocando. En cuanto al tema de restablecimiento de derechos, que es la categoría 2, es interesante que no se limiten solo al tema, pues digamos que en la Carta Constitucional tenemos todo el tema de los derechos fundamentales, que digamos que a ese podemos, digamos que adscribirnos todos los ciudadanos, pero resulta que para los pueblos indígenas hay unos derechos especiales para ellos, que es lo que nosotros llamamos en derecho los derechos colectivos, que en este caso pues priman el tema del territorio, el autogobierno, la autonomía y gobierno propio, todo el tema de jurisdicción especial indígena, todo el tema de diversidad cultural, y que precisamente con todo este tema del desplazamiento forzado, pues son los primeros que se van a ver vulnerados, ¿no? Digamos que muchas veces cuando se hace un trabajo de intervención con pueblos indígenas, se limita simplemente a observar el derecho a la salud, a la educación, a la vida, que claro, obviamente son importantes porque vuelvo y digo, son los que tenemos todos los ciudadanos, pero con ellos hay unos derechos que tienen una prioridad por cuanto se ven desde lo colectivo. Recuerden que los pueblos indígenas no comprenden sus derechos si no los entienden, si no los pueden vivir desde su territorio. Precisamente cuando está esta desterritorialización, cuando dan estos desarraigos, los primeros derechos que van a perder en ese momento son todos estos derechos colectivos. No van a poder ejercer su jurisdicción especial indígena, no van a poder ejercer su autonomía, no van a poder ejercer su gobierno propio, y de hecho estos pueblos indígenas que tienen lengua propia, que tienen su idioma propio, lo primero que encuentran limitados cuando llegan a Bogotá, a Medellín, les toca hablar en español y no pueden ejercer este tema de su lengua, y se pierden muchos de sus lazos y de sus vínculos comunitarios. Muchos de estos pueblos, de hecho, las mujeres y los niños no hablan el español, sino cuando ya entran en ciertos espacios con la cultura occidental, por decirlo de alguna manera, entonces ven muy limitado hasta el tema de la comunicación cuando llegan a los territorios. Eso en cuanto a la categoría 2. Otra cosa que quería decir, era en la categoría 5. Ustedes plantean la categoría 5 desde los intereses en la tierra, pero me gustaría que lo hicieran como un interés en la tierra versus el territorio colectivo, que se vea precisamente cómo a partir de ese, o sea, que se comprenda primero qué es el territorio colectivo y la importancia que tiene el territorio para las comunidades, y cómo esto precisamente a partir del encuentro con las otras categorías que ustedes proponen, el conflicto armado, el tema del desarraigo, el tema del desplazamiento, afecta precisamente todos los demás derechos que acabamos de mencionar,
y cómo precisamente este tema del territorio colectivo versus los intereses que hay alrededor de sus territorios y saber por qué fue que se dio el desplazamiento, porque es que recuerden que los desplazamientos, dependiendo de la forma como se dio el desplazamiento en la comunidad, también se pueden plantear las formas de intervención o de atención. A mí la palabra intervención me choca un poco, entonces de atención a estas comunidades. Entonces, pues me parecería como que un enfoque que se debe dar en la categoría 5 es entender también qué es el territorio colectivo y la importancia que se tiene en los pueblos indígenas versus intereses en la tierra, porque es que cuando lo ve uno intereses en la tierra queda como sesgado, es como si lo quisiéramos ver desde un solo lado y no viéramos que hay de por sí un lazo muy fuerte entre, porque yo veo intereses colectivos y es como si siento que se comprendiera que para el pueblo indígena o para la comunidad con la que se vaya a trabajar el tema sea simplemente interés hacia la tierra, no es un vínculo muy fuerte, porque de hecho su cosmovisión y su cosmogonía también está ligada a su territorio colectivo, sus lugares sagrados, todo esto tiene que ver precisamente con su territorio. De hecho, muchos de los problemas que tienen dentro de los temas de desarraigo cultural es que muchas de sus problemáticas de luto desde la psicología no la pueden realizar porque no tienen sus lugares sagrados para poder hacer estos procesos de duelo como lo piden sus culturas. Era como lo que quería un poco mencionar frente a este tema. Muchas gracias, profe. Bueno, profe Lina y profe César, ya empezamos como a entrar más en confianza con el tema. La problemática ya Cindy nos hizo un acercamiento bastante interesante al tema y vamos como con la primera pregunta, ¿no? Para que ustedes vayan como entrando en calor, ya que son tan pilos en estas áreas del conocimiento. Entonces la primera pregunta dice así, profe César, ¿me escucha? No lo veo. Sí, señora. Ah, bueno, qué pena. Bueno, dice la primera pregunta, ¿cuál considera que es la mayor necesidad que tiene la comunidad indígena con relación al fenómeno psicosocial del, no alcanzo a leer, del desplazamiento forzado? Entonces, le repito la pregunta. ¿Cuál considera que es la mayor necesidad que tiene la comunidad indígena con relación al fenómeno psicosocial del desplazamiento forzado? No vale, sé. muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una contrapregunta antes de entrar en la problemática de lo que ustedes están planteando. La que me quiera contestar, bienvenida, y a través de eso podemos considerar la necesidad, ¿cierto? La primera pregunta que yo haría como intervención es a mí mismo, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es el imaginario que cada una de ustedes tienen? Cindy, Liz, Ludy, Mariel, Ángela, Lina, que se ve que es experta. ¿Cuál es el imaginario que tienen ustedes de las comunidades indígenas? Háganse ustedes esa pregunta. ¿Cuál es el imaginario que tiene cada uno de ustedes sin mirar a Absalón, sin mirar a Borda, sin mirar a, bueno, sino ustedes? ¿Cuál es el imaginario que tienen ustedes de las comunidades indígenas? Partamos desde ese principio para saber qué es lo que estamos pensando como comunidad indígena. ¿Listo? Y a través de eso, si nosotros miramos, podemos ya indagar y mirar cuáles son las condiciones que nosotros realizamos. A mí me parece excelente la posición que tienen las categorías que Cindy nos plantea. Uno, porque son las categorías más generales y más grandes que se tienen a través de la problemática que tienen los indígenas. Pero a través del imaginario sí nos podemos acortar un poco. La profe Lina me dirá si estoy equivocado, para saber el imaginario indígena que tenemos nosotros y a través de ese imaginario indígena, ¿qué población indígena nosotros nos referimos? ¿Por qué? Porque nosotros más o menos tenemos 132 grupos indígenas, pero recuerden que las necesidades son digamos que las generalidades de las problemáticas son
obviamente con un marco grande, pero las particularidades de una comunidad indígena puede que nos partan la idea hasta dónde podemos llevar esas categorías. Son importantes y son muy grandes, pero digamos que ahí es donde sí pueden considerar que es la mayor necesidad que tiene la comunidad indígena en relación a un fenómeno psicosocial. Si nosotros empezamos a partir, voy a hablarlo como una experiencia, no lo voy a hablar, si nosotros miramos cuáles son los grupos indígenas que mayor emigran o tienen un desplazamiento forzado en la capital, creo que todos vimos en Bogotá, vamos a mirar qué tipo de población es la etnia indígena que está en Bogotá. Serán los Emberas, son los Miucap, será así. Y a través de eso ya podemos decir cuál es el imaginario que nosotros tenemos. ¿Para qué? Eso nos sirve para acotar un poco la idea de la necesidad o la mayor necesidad que tiene una comunidad indígena. Porque si hablamos de una comunidad indígena, pues obviamente vamos a mirar que las comunidades indígenas sí tienen una generalidad, su cultura, su lengua, las necesidades básicas insatisfechas cuando llegan, pero de todas maneras ellos cuando llegan a la ciudad se aculturizan, ¿sí? Por lo menos en el caso de los Embera, ¿sí? Ellos se aculturizan a esas necesidades y ¿qué es lo que hacen? Y lo ven tan normal, pedir monedas, poner a los chicos y a las chicas a que hagan eso y lo normalizan, ¿cierto? Háblale tú después de un derecho de que eso no se debería hacer si para ellos que lo normalizaron cuando se aculturizaron, ¿cierto? Dentro de la ciudad lo ven normal. Entonces, si nosotros hablamos de la consideración de la necesidad que tiene la comunidad indígena con relación al fenómeno psicosocial, es acotar un poco qué tipo de población indígena o qué tipo de comunidad indígena nosotros nos referimos, ¿sí? Porque ahí es donde nosotros podemos decir, obviamente, una de las mayores necesidades, lo que dice la profe Lina es verdad, su tierra. Para el indígena la tierra es muy importante, porque a través de su tierra es donde nacen ellos como individuos o la cosmovisión que tienen los indígenas de poder, digamos, culturizar o llevar más allá su cultura de lo que piensan, ¿cierto? La tierra para ellos es sagrada. Creo que para nadie es desconocido. ¿Mm? Pero digamos que cuando sale esa tierra, ¿sí? Cuando se fuerza esa tierra, pues, ¿qué fenómenos pueden mirarse de esa manera? Pero todo depende también de qué comunidades indígenas estamos mirando o estamos hablando. Si ustedes me hablan de las categorías, pues obviamente son las dimensiones situacionales y las dimensiones sociales. Las dimensiones situacionales, estamos hablando de lo que les puede suceder en el momento, ¿sí? Pues no tienen una protección integral para una vivienda digna, ¿cierto? Y las sociales, ¿cuáles podrían ser, digamos, a través de esa necesidad? Las condiciones sociales, pues obviamente su economía, obviamente y su cosmovisión es su tierra, ya no tienen su tierra, y obviamente su cultura política, que como lo decía la profe Lina, cuando pierden esa cultura política de sus jeques, de sus jerarcas, pues obviamente ya no tienen el derecho que tenían bajo su jurisdicción indígena, su jurisdicción comunitaria, para poder ejercer alguna jerarquía y que se necesite. Ahora, si existe un desconocimiento del derecho, ¿cierto? A través del derecho pues, étnico, pues sería aún peor, porque está el desconocimiento total de lo que significa para nosotros como ciudadanos, qué es lo que significa la cultura indígena. Entonces, por eso yo vuelvo otra vez al eterno retorno. Para ustedes, ¿qué es el imaginario que ustedes tienen como cultura indígena para poder responder eso? Pero las necesidades que yo miraría ante algo particular son condiciones situacionales y son condiciones sociales que hacen que las condiciones de la necesidad de la relación del fenómeno psicosocial de la necesidad que tiene la comunidad indígena son principales, la condición situacional y condición social. Gracias, chicas. Yo quería complementar un poco lo que nos plantea César. Estoy muy de acuerdo, de hecho, precisamente con su posición y
precisamente de eso se trata el enfoque diferencial étnico. Para poder identificar las necesidades de una población en específico, y digamos que ustedes lo deben venir identificando dentro de la maestría, es saber con qué población yo voy a trabajar. En esa medida, cuando uno trabaja con pueblos indígenas, ahí, por ejemplo, ya vamos a tener un problema. Nomás en la pregunta, digamos que hay algunos, nosotros digamos que dentro del contexto del estar afuera, utilizamos mucho la palabra comunidad indígena. Ahí digamos que ya hay una apreciación muy desde lo de nosotros. Resulta que muchos de ellos no les gusta que utilicemos la palabra comunidad indígena, son pueblos, pueblo indígena. Entonces, nomás, por ejemplo, cuando partimos desde allí, desde el poder identificar con qué pueblo indígena yo voy a trabajar, puedo también partir a saber cómo voy a manejar ese enfoque diferencial étnico. Claro, el Ministerio del Interior tiene unos parámetros y unos protocolos para trabajar con las comunidades étnicas, sí está bien. La Corte Constitucional también ha planteado a partir del acuerdo, de la sentencia T025 y del auto 004, cómo se debe plantear precisamente este trabajo comunitario con los pueblos indígenas. Pero precisamente, y tomando en cuenta el auto 004 del 2009 que nos plantea la Corte Constitucional, ella nos exige, precisamente le exige al gobierno nacional, que los pueblos indígenas pueden presentar planes de salvaguarda, planes de vida, y los que ahora se llaman POES, que son planes de organizaciones estructurados, donde de hecho ellos mismos son los que le dicen al gobierno nacional o le dicen a las entidades, mire, estas son nuestras necesidades. Ustedes no van a desde afuera decirnos qué es lo que nosotros necesitamos, sino que nosotros precisamente a partir de un autorreconocimiento como pueblo y a partir de cómo hemos venido entendiendo nuestro colectivo y cómo funcionamos dentro de estos territorios, es que nosotros presentamos cuáles son los planes y con base en qué es que ustedes deben trabajar dentro de lo que ustedes, Occidente, nos dicen a nosotros que se llama intervención. Yo sé que aquí estamos hablando de comunidades desplazadas, pero es que el hecho de que sea comunidades desplazadas que pertenecen a un pueblo indígena no significa que ellos han perdido todo su vínculo. Ellos siguen teniendo unos intereses culturales, unos intereses colectivos que se han visto precisamente afectados por el desplazamiento y por el desarraigo, pero que no están totalmente perdidos. Digamos que el ejemplo que nos propone César, que es el tema de los Embera y muchos de los procesos de aculturación que ellos han venido sufriendo, sirve para entender muchas de las formas como se plantea desde el gobierno nacional o desde las diferentes instituciones cómo se va a hacer el acompañamiento a estas comunidades, pero también nos encontramos con comunidades que a pesar de haber sido desarraigados, tienen lo que nosotros llamamos, es una figura nueva que nació precisamente a partir del acuerdo del auto 004, y es lo que ellos llaman los cabildos urbanos. Entonces, por ejemplo, varias comunidades pijaos en Bogotá, en Usme, tienen lo que se llaman los cabildos urbanos. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que perdieron el territorio por todo el tema del desplazamiento, siguen teniendo intereses en no perder sus vínculos culturales. En esta parte de Ciudad Bolívar hay algunos también resguardos, cabildos urbanos, hasta se me olvidó el nombre del cabildo, con algunas comunidades en Vera, porque están en Verachamil, en Veracatío, es que no me acuerdo cuál de los tres es, en Veradovia, algunos de ellos, y ellos, por ejemplo, dentro de esos espacios de los cabildos urbanos, por ejemplo, las reuniones se tienen en lengua en Vera. Entonces, mira cómo a partir precisamente, ellos están por fuera de su territorio, pero dentro de sus intereses y dentro del proyecto que siguen teniendo ellos como comunidad, siguen planteando ese vínculo con lo de afuera. Entonces, al igual que el profesor César, al igual que el profesor César, para poder identificar esas necesidades, tengo que saber de qué pueblo indígena estoy hablando, porque tú proponías, profe, que pensáramos qué es el imaginario que tenemos como para hablar de pueblos indígenas. Por ejemplo, para mí el imaginario es la diversidad étnica, es lo diverso, la cantidad de posibilidades culturales de entendimiento de la cosmogonía, del universo, entender nuestro propio cuerpo y nuestro propio yo son diversas. Cuando a mí me dicen pueblo indígena, comunidad indígena, se me abren miles de colores, es ver ese colibrí de miles de colores, porque
y que si el colibrí se mueve dependiendo de cierta forma, el sol le va a dar de una forma diferente y voy a ver un color diferente. Eso pasa cuando yo hablo de pueblos indígenas o cuando a mí me dicen pueblos indígenas, porque Colombia tiene, de hecho, precisamente una diversidad tan grande en términos culturales, no solo desde los pueblos indígenas, sino también desde las comunidades afro, que es muy difícil poder decir, verlo desde un solo enfoque, es muy difícil. Entonces, todo depende, y en eso sí, pura respuesta de abogado, depende de con qué comunidad o con qué pueblo estoy yo trabajando. Entonces, ahí yo puedo identificar unas necesidades. Pero como decía el profe César, que yo dije que lo iba a complementar, hay como unos ejes transversales cuando se habla de pueblos indígenas frente al tema de sus necesidades. Aquella que cala a todo es el tema territorial. Los pueblos indígenas, es raro, digamos, con las comunidades que yo he trabajado, que yo también he trabajado con comunidades desplazadas de sus territorios, con pueblos indígenas desplazados de sus territorios, es muy raro el que la comunidad o el pueblo, el cabildo, bueno, como estén organizados, que vaya a decir que no quiere volver a su territorio. Es muy rarísimo, muy rarísimo. Y como hablábamos hace un rato, todo depende también de entender la razón por la cual fueron desplazados. Eso afecta mucho también en ese interés de cómo volver al territorio. Entonces, lo territorial es como el eje transversal que va a atravesar todo el tema de las necesidades. Y con base en ello, es precisamente todo lo que tiene que ver con los derechos socioeconómicos. Entonces, cuando yo soy sacado de mi territorio, la forma como yo me abastezco de los alimentos, por ejemplo, se van a ver afectados. Si yo soy un pueblo que está acostumbrado por ejemplo, a pescar, que se consigue los alimentos por la pesca, pues yo llego a Bogotá, ¿dónde voy a pescar? Si llego a Medellín, ¿a dónde voy a pescar? Si llego a Cali, ¿cómo voy a pescar? Entonces, todo el tema de lo socioeconómico se va a ver vulnerado de primera mano. Todo el tema de la salud, no solo por el tema de atención de las EPS o la atención del tema, sino la forma como ellos también entienden la salud, lo que para ellos es la salud. Y recuerden que para ellos la salud no es solo el cuerpo, muchas comunidades ven la salud más allá del cuerpo, sino que lo ven también con lo espiritual. Entonces, muchos de ellos, de hecho, cuando salen de sus territorios y pueden volver, ellos se hacen una limpieza antes de volver a los resguardos, porque ellos sienten que su espíritu se ha enfermado en todo ese tiempo que han estado desligados de su territorio. Y todo el tema de lo cultural, la pérdida de la lengua, la pérdida de las prácticas, el tema de lo sagrado, que los afecta tanto a ellos, digamos que los mayores, como lo que se empieza a perder en los niños y en los jóvenes. Entonces, hay comunidades, hay pueblos indígenas que los niños que llevan 4 o 5 años ya, por ejemplo, viviendo en Bogotá, no han podido volver a hablar su lengua y se ha venido perdiendo. Entonces, pienso que lo territorial viene como rompiendo como todo lo demás y recoge lo socioeconómico y lo cultural. Gracias, profe Lina, y gracias, profe César. Para ir avanzando un poco en el tema, vamos a la siguiente diapositiva, mis profes. Sí les recomendaría un poquito ser un poquito más concretos, porque sí son bastantes preguntas, no muchas, pero sí lo ideal es podernos retroalimentar y aprender de ustedes. Entonces, a partir de la transversalidad que nos dicen los profes, que nos comentan y toda esa importancia del territorio y el arraigo cultural que genera el territorio, entendemos que hay otras situaciones que pueden afectar la vida de los pueblos indígenas en la ciudad. Entonces, abordamos el tema, lo abordamos desde una visión externa, desde lo que pueden escribir las organizaciones internacionales con respecto a los pueblos indígenas y toda esta visión interna que pueden tener los profesionales también en las ciencias sociales, en las ciencias humanas. A partir de esto, vamos a hacer la siguiente pregunta. Entonces, dice, la siguiente pregunta, profe Lina y profe César, va relacionada con, dice, ¿usted como profesional en el área y el ejercicio comunitario considera apropiadas las categorías de análisis? Bueno, esa ya la contestamos, ¿no? Ya no la retroalimentaron. Compañera, qué pena te interrumpo. Lo que sucede es que durante el ejercicio, como que logramos unificar estas categorías. Entonces, en este momento, si observamos a mano izquierda nuestra diapositiva, ya tenemos unificadas las categorías y nos quedaron 3 categorías, de las cuales hay unas categorías emergentes. Entonces, esas categorías sí vienen siendo diferentes a las que nos comentó la compañera Cindy.
Estas ya con el ejercicio como que están más organizadas, mejor estructuradas. Entonces, sería importante, si quieres, yo las explico un poquito para poder hacer la pregunta, porque si no, quedaríamos en las mismas categorías anteriores. Dale, dale. Listo. Entonces, bueno, como les estaba comentando, pues durante el abordaje de nuestro trabajo, nuestro ejercicio, encontramos, o mejor, organizamos nuestras categorías de una manera como más aterrizada en la realidad. En este caso, pues quedamos con 3 categorías. La primera es desplazamiento forzado, la segunda es abandono institucional y la tercera es discriminación estructural. Dentro de cada categoría tenemos unas categorías emergentes. Dentro de desplazamiento forzado tenemos la trata de personas, lo que conocemos como EXNA, que es explotación sexual, comercial en niños, niñas y adolescentes, insatisfacciones de necesidades básicas, aculturación y pues el tema del empleo ya en la urbanidad. En la categoría de abandono institucional encontramos todo es muy grande, encontramos la educación, la salud, la protección social, ya cuando están aquí en las ciudades grandes. En la discriminación estructural encontramos la exclusión social, el riesgo social, la vulnerabilidad social y la marginación social. Entonces, estas son nuestras categorías de análisis y de ellas, pues tenemos nuestras categorías emergentes. Entonces, ahí sí ya sería la pregunta. ¿Qué dice? ¿Usted como profesional en el área y en el ejercicio comunitario considera apropiadas estas categorías de análisis y estas categorías emergentes? Y pues si sí o no, pues cuál sería el porqué. Entonces, no sé quién quiera iniciar, el profesor César, la profesora Lina. Bueno, Sigue, profe, sigue, tranquila. no, dale. Bueno, vale. Bueno, me enredé un poco entre las categorías de análisis y categorías emergentes. Creo que de una categoría de análisis y emergente no difiero, no entendí la diferencia. ¿Cuál sería una categoría de análisis y cuál sería una emergente? Si me la puedes repetir. Ok, listo. La categoría de análisis es como la categoría inicial y de cada categoría se despliega como unos puntos importantes que vienen siendo nuestras categorías emergentes. Entonces, es como un tema, vamos de lo macro a lo micro. Entonces, nuestra categoría de análisis es lo macro y nuestra categoría emergente es lo micro. O sea, como una subcategoría. Exactamente. Gracias, ahora sí. Bueno, listo. Lo que entiendo de la categoría de análisis y como una que sale la emergente, ¿a qué se refiere como categoría de análisis? Es decir, como la principal, que es lo que entiendo, ¿cierto? Pues como para entender un poco mejor la pregunta que ustedes realizan. Ok, las categorías de análisis, estas 3 iniciales, son como las problemáticas más importantes o las más visibles, más que las más importantes, las más visibles en nuestras poblaciones indígenas. Bueno, no sé si el profe, ¿puedo decir yo algo entonces mientras tú ordenas tus ideas, profe? Sí, se me perdió la... Sí, claro. Listo, entonces si quieren yo, precisamente tengo, creo que el profesor César y yo tenemos, digamos que tal vez la misma confusión. Cuando yo comprendo el tema de las categorías de análisis desde la investigación de las ciencias sociales, son las categorías que yo como investigador estructuro para poder trabajar conforme a la temática o problemática que yo estoy proponiendo. Eso es lo que yo comprendo como una categoría de análisis. En esa medida, cuando yo hago la pregunta problema o cuando planteo el problema, ya sea
de investigación o de intervención o de acompañamiento o de política pública. Con base en eso es que se plantean unas categorías de análisis. Así es como, digamos, que yo lo he venido comprendiendo a lo largo de los procesos de investigación que he venido acompañando. Entonces, veo que me parecen interesantes las 3 que se proponen, pero entonces las veo sueltas de las categorías que nos presentaron al inicio. Y ahí es donde yo creo que el profe César y yo vemos o nos confundimos. Porque entonces, por ejemplo, yo veo que todas están ligadas, es precisamente, no única y exclusivamente, porque Ángela era la que nos explicaba que ustedes la ven para el tema de los pueblos indígenas. En cambio, yo la veo es para el tema específicamente del desplazamiento y de las problemáticas o necesidades que ustedes han venido identificando en el momento de hablar de desplazamiento forzado. Entonces, lo que yo entiendo es que ustedes la plantearon con base a, entonces, aquellas comunidades, al momento de trabajar con comunidades indígenas o con pueblos indígenas en situación de desplazamiento, las categorías que nos servirían de análisis serían desplazamiento forzado con sus subcategorías, abandono institucional con sus subcategorías y discriminación estructural con sus subcategorías. Las 3, en cierta medida, se pueden trabajar, pero considero que se desligaron de las que presentaron al principio. Entonces, si yo quiero ver precisamente el enfoque diferencial o el enfoque étnico dentro de ese proceso de acompañamiento o intervención a pueblos indígenas en situación de desplazamiento, aquí falta eso. Falta el enfoque diferencial. Yo estas 3 categorías las podría ver solo para comunidad en general. No veo el ligue o el vínculo con pueblos indígenas. Sí, señora. Ya, listo, profe. Muchísimas gracias. De acuerdo. Lo que pasa es que se confunde un poco a las categorías, o por lo menos yo estaba confundido un poco las categorías que estaban ustedes obviamente hablando sobre las 6 categorías, y a través de eso entonces me confundí yo de las que son visibles y las que podrían ser entonces esas subcategorías. El desplazamiento pues les va a dar esa variable de desplazamiento les va a dar una síntesis muy, muy, muy grande. Y si hablamos de eso, pues obviamente no solamente va a pertenecer a una población indígena, a una comunidad indígena, a un pueblo indígena, sino pues a través de todas las comunidades vulnerables que están en Colombia a través del tipo de desplazamiento. Entonces ustedes se van a encontrar con como dirían por ahí, una multidimensión de actores en un solo individuo. Y a través de eso va a ser un poco difícil, perdón la redundancia, poder identificar entonces lo que es el indígena cuando hablan ustedes de desplazamiento. Podríamos mirar más que el desplazamiento, eso es a modo de sugerencia, lo que habla la profe Lina, el desarraigo de la tierra, ¿cierto? Que a través del desarraigo de la tierra, obviamente ya podremos estar mirando esas subcategorías que se implementan a través de lo que puede ser el desplazamiento forzado, la pérdida de cultura, porque el desplazamiento, para mí, el desplazamiento da solamente una manera de hacer una investigación grandísima sobre la comunidad indígena. El abandono institucional, pues obviamente ya daría pie para mí para hablar de entornos de protección. Si hablamos de abandono institucional, pues estamos mirando a qué tipo de población, en este caso el tipo de población biológico, es decir, adultos, niños, menores, que implemento, digamos, destaca ese abandono institucional, ¿sí? Y obviamente la discriminación ¿por qué? ¿Sí? Entonces las categorías me parecen que sí son visibles, pero son muy grandes para poder realizar. Yo pensaría que a través de lo que se puede mirar como una categoría estaría más todo lo que es la parte de migración, y a través de eso sí mirar el desarraigo territorial, que da para trabajar categoría de desarraigo territorial, cultural, y bueno, otra dimensión que ahorita no recuerdo, pero digamos que podría mirarse una categoría
que esa categoría puede que cuando uno ya circule o haga el recorrido, se encuentren que el desplazamiento puede hablarse de un abandono institucional. Puede hablarse que el desplazamiento puede también hablarse de una discriminación, ¿cierto? Siempre las categorías en algún momento y en algún punto se van a... Entonces es importante no acotar eso o, digamos, tener un límite, porque posiblemente en el recorrido que hagan de la investigación van a llegar en que esas variables en algún momento se van a encontrar. Gracias. Listo, profe. Cindy, no te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Gracias, perdón. Menos mal me están viendo. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, señora. Listo, muchas gracias. No, que quería solo hacer una acotación, profes, y pedirles de antemano disculpas. Tuvimos aquí un pequeño error técnico y creo que la confusión se debió, digamos, un poco a este error sin querer que se dio. Es que cuando nosotros presentamos las primeras categorías, las que yo les mencioné, estábamos hablando de cómo entendemos de manera general, digamos, como las problemáticas más amplias para entender un poco, pues, como cuál es el escenario en el que las comunidades indígenas están siendo vulneradas, ¿no? Entonces, con la expulsión de su territorio, que era un poco lo que se mostró de manera más amplia, por eso salieron categorías mucho más amplias, pero las categorías que presentaron las compañeras, que son estas tres de categorías de análisis como tal, son las que señalaba mi colega y son las de desplazamiento forzado, abandono institucional y discriminación estructural. Es decir, de esa amplitud de contexto que nosotros entramos a analizar como de primer momento, desde nuestra perspectiva personal, de pronto desde una visión mucho más amplia, al ya seleccionar como qué categorías considerábamos más relevantes o consideramos que encontrábamos en común entre los análisis individuales, es que surgen estas tres categorías. Y a partir de ahí, digamos que vamos ampliando un poco lo que nosotros encontrábamos dentro de cada una de ellas. Entonces, eso es como lo que hacíamos acotación al tema de categorías emergentes, pero realmente pues son estas tres grandes. Entonces, pedirles disculpas porque en la presentación pues teníamos una pequeña disparidad con lo que habíamos construido y pues en este momento les estoy proyectando el formato de Google que nosotros manejamos, digamos que también para hacer un poco ya el ejercicio más de sistematización de este diálogo. ¿Sí? Entonces, para ver si sirve un poco la aclaración. Ah, ok. No, súper, súper. No, pues ahora sí, ya entrando a la pregunta, para mí las categorías sí tienen una perspectiva a través de lo que se quiere abordar. Sin embargo, lo que yo sugiero es que tengan en cuenta que estas tres categorías les va a dar, digamos, unos subgrupos muy grandes. Entonces, es importante acotar, digamos, la problemática por las dimensiones que les puedan dar, porque posiblemente en los recorridos de investigación o intervención, las cosas que se pueden, las categorías que se pueden, las categorías que se pueden realizar pueden encontrarse en una variable. Entonces, esa variable, por ejemplo, si a mí me hablan de desplazamiento, va a tener una variable como tal de abandono institucional y no la vamos a encontrar. Y va a tener una totalmente de discriminación y no la vamos a encontrar en ese desplazamiento. Entonces puede ser un tipo de subcategorías que pueden nacer del desplazamiento. Entonces, para mí sí es importante, pero es acotar, digamos, la variable porque pueden encontrar el recorrido de las otras tres variables y puede que la dimensión de la investigación no llegue al punto que ustedes desean y obviamente se puede agrandar la problemática que ya desde ya es grande. Gracias, profe. Yo frente a tu aclaración, frente a la aclaración que hace Cindy, igual reitero que siento que le falta el enfoque diferencial étnico. O sea, las categorías están bien, pero entonces siguen siendo generales y si yo las miro sueltas, sin todo lo que ustedes me han contado de pueblos indígenas en situación de desplazamiento, siento que son categorías que se pueden trabajar para cualquier otra comunidad desplazada. Entonces siento que se pierde ese enfoque diferencial étnico, siento que se pierde un poquito, entonces sería, o sea, como están bien, pero fortalecerlo desde el enfoque étnico.
Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a entrar a un aterrizaje como tal ya del proceso de investigación. Hemos hecho ¿cómo les diría yo? Hemos elegido un modelo de intervención comunitaria, lo vamos a compartir con ustedes, esperamos también sus aportes a partir de esto. El modelo que nosotros hemos elegido se llama el modelo basado o modelo de intervención basado en la resiliencia. Entonces, no sé si los profes lo conocen o lo han escuchado. Cindy, me haces el favor y me pones, por favor, la diapositiva del modelo de intervención. Está atrás, más atrás, más atrás. Exacto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces lo que les venía contando a los profes, el modelo de intervención que nosotros hemos, o en el cual nos hemos basado, es el modelo de intervención basado en la resiliencia, teniendo en cuenta que es un modelo mixto. Es decir, que este modelo maneja una perspectiva que se basa, digamos que en lo cuantitativo también y en lo cualitativo. Y eso se evidencia en su proceso también, digamos que a nivel en lo cualitativo como tal. Entonces, el proceso de intervención en la resiliencia se basa en que tiene digamos que parte de dos enfoques, como lo pueden ver en el cuadrito, la presentación, un enfoque que es el enfoque fenomenológico y el estructuralista. Entonces, estos dos enfoques al unirse en un solo diseño nos llevan a una perspectiva que el enfoque de resiliencia o el modelo de resiliencia se basa en lo que conocemos como espérate que me perdí, el riesgo psicosocial. Entonces, se lo voy a poner más, es que era para que se viera un poquito más grande la letra, pero no sé si lo dejo total, ¿se ve bien? ¿Se leen todos bien? ¿Se ve un poco? No se lee, pero pues la explicación es importante. Entonces, okay, perfecto. Vale, entonces en la parte donde digamos que se juntan y se ligan los dos términos, el enfoque fenomenológico y el enfoque estructuralista, partimos del hecho de que lo reconocemos como un riesgo psicosocial, el riesgo en que se encuentra la comunidad en la cual estamos haciendo la intervención. En este caso, pues estamos hablando de las comunidades o los pueblos indígenas, como nos contaba la profe Lina. Entonces se desarrolla a partir del riesgo psicosocial. En la parte fenomenológica la entendemos como la percepción que tienen los individuos de la comunidad frente al riesgo. Entonces podemos entender qué es la percepción que tienen frente a la realidad, en el contexto, digamos que las deficiencias de los cuales ellos pueden observar o se sienten víctimas, o la ausencia del buen vivir, que nosotros entendemos en la psicología comunitaria como la ausencia de las, ¿cómo les explicaría yo a ustedes? La ausencia de las necesidades básicas cubiertas como tal. Entonces, eso hace parte de la visión que pueda tener el individuo o la comunidad frente al riesgo en el cual se encuentran. Entonces, digamos que es por el lado fenomenológico. Ahora, por el lado estructuralista, perdón, al revés, eso está por el lado estructuralista. Ahora, por el lado fenomenológico, lo podemos entender como, Cindy, porfa, le subes un poquito para poderlo ver mejor, porque creo que los profes no lo ven. Entonces, sí, por el lado de la fenomenología, entonces es la forma en cómo la comunidad o el individuo afrenta esa situación de riesgo. Entonces, la actitud o las aptitudes que pueden tener las comunidades o los individuos frente a esa situación. Entonces, ahí nosotros lo vemos por el lado de la construcción de la resiliencia como la forma de enfrentar la realidad o de transformar esa realidad colectiva o individual. Entonces, ahí es donde empezamos con, digamos que es como ya el trabajo donde el psicólogo social o digamos que la persona que hace la intervención empieza
a trabajar o empieza a transformar o a participar en la transformación de la realidad de esa comunidad. Entonces, esas comunidades, bajo el método o bajo el desarrollo del enfoque o el modelo de la resiliencia, tienen tres aspectos, sobre los cuales se desarrolla su proceso de transición o de resiliencia. Entonces, este primer proceso, son las acciones directas que se pueden entender como los procesos de transformación en los cuales se une el psicólogo comunitario y la comunidad como tal. Entonces ahí es donde ese psicólogo comunitario empieza a ser parte de la comunidad, recordando que el psicólogo comunitario se hace parte de la realidad y la comunidad, no es solamente un observador o no se queda fuera del contexto, sino que se introduce dentro de la comunidad y se hace parte de esa comunidad. Entonces, digamos que en este enfoque de la resiliencia del psicólogo comunitario tiene una importancia y es el hecho de que está avante, digamos que está al frente del proceso de resiliencia de estos individuos o de esta comunidad, diseñando o aportando estrategias para superar su situación de vulnerabilidad. Entonces, las estrategias pueden ser internas o externas, según pues la calidad de la estrategia. También pueden ser locales, o digamos que partir del interior de la comunidad hacia el exterior. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar del concepto del trabajo comunitario o acciones dirigidas a acciones sociopolíticas, que ya es el trabajo externo. Y dentro de ese trabajo externo, pues empezamos a reconocer lo que dice la profe Lina, que es el proceso de políticas públicas y de reconocimiento de la diferencia de estos pueblos y del enfoque diferencial que necesitan para ser reconocidos y para que sus derechos y virtudes ante la ley sean reconocidos. Entonces, esto hace parte también de la actividad del psicólogo comunitario dentro del proceso del modelo de intervención en resiliencia. Y pues esas tres formas de intervención dentro de la psicología comunitaria en este modelo, el psicólogo comunitario las aprovecha, digamos que las aprovecha para darle a esa comunidad o para trabajar con esa comunidad los procesos de autogestión y de gestión que necesitan. Recordando que la psicología comunitaria, el psicólogo se hace parte de la comunidad, pero también le da las herramientas a la comunidad para que ellos mismos gestionen la transformación que necesitan de su realidad. Y pues en la parte dice que, bueno, transformar la realidad es una parte importante del psicólogo comunitario, pero también el deber ser tiene tres desafíos, digamos que es la intervención dentro de la comunidad y que esa intervención no se quede en el momento o en estática, sino que sea progresiva. Es decir, que la labor del psicólogo comunitario dentro de este enfoque de intervención es procurar que la transformación sea continua y que la comunidad sea moviéndose, partiendo del hecho de que la comunidad es un ser vivo, o sea, partiendo del hecho de que entendemos la comunidad como un ser, como una estructura viva. Entonces necesitamos como psicólogos comunitarios que esa comunidad se mueva, se transforme, y que esté en completo movimiento y cambio. Entonces, esa es una de las aplicaciones de este enfoque o este modelo de resiliencia. Lo utilizamos o pensamos en aplicarlo con los pueblos indígenas por las mismas variables que encontramos y por el mismo proceso en el cual ellos vienen y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Entonces, es gestionar las herramientas, ayudarles dentro de la autogestión para que ellos mismos se hagan cargo de su proceso, pero también direccionarles y acompañarles. Entonces, profes, este es el modelo que nosotros tenemos diseñado o no diseñado, hemos partido de este modelo para hacer este proceso. Queríamos saber ustedes qué opinan, qué piensan, si de pronto es pertinente o si de pronto nos pueden asesorar en otro diseño, en otro modelo de intervención.
o si por el contrario están totalmente de acuerdo. Gracias por la explicación. Bueno, yo digo que un diseño es importante con la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. ¿Hasta dónde queremos llegar con la intervención? ¿Sí? Si yo quiero mirar una intervención para, digamos, cambiar o transformar algún fenómeno dentro de la comunidad, importante un diseño que nos lleve a realizar eso, ¿cierto? Si yo quiero solamente observar lo que está pasando con un fenómeno en la comunidad, pues también es importante mirar y observar hasta dónde va eso. Entonces, la importancia de un diseño es mirar como investigador o como trabajador o como psicólogo comunitario, es saber hasta dónde quiero llegar con la investigación o hasta dónde quiero llegar con la intervención para yo poder hablar de una fenomenología. Mire, un caso de desplazamiento que se trabaja con la comunidad en Vera tiene ese tipo de variables y lo que observo es esto, esto y esto y esto, ¿sí? Pero si quiero ir un poco más allá, entonces es mirar el tipo de intervención que requerimos para tener la meta hasta donde queremos llegar, ¿sí? Porque si nosotros queremos en este momento tener una resiliencia para transformar algún fenómeno psicosocial que se da con la comunidad, digamos, a intervenir, créanme que le puede dar uno hasta 20 años y más para hacer 3 volúmenes de la intervención. Entonces, antes de mirar si es buena, si es la apropiada, es poder tener digamos, la pregunta que posiblemente todos nos hacemos como investigadores, es hasta qué punto yo quiero llegar con algún fenómeno o con alguna problemática de investigación. Porque si es para mirar el fenómeno, me parece que la fenomenología es lo mejor que uno puede dar para dar la explicación de eso y realizar las preguntas a futuro para que en un momento a otro uno pueda ya realizar ese modelo de intervención a cambiar algo de la comunidad o mirar qué cambios tiene de acuerdo a unos estudios de intervención que tenga, ¿cierto? Eso le puede dar años, pero si es mirar o observar un fenómeno, para mí, antes de realizar si esto es la propiedad, es mirar hasta qué punto queremos llegar con la intervención o con la investigación que hemos realizado. Gracias. Al igual que el profe César, comparto que para poder identificar o para poder hacer el tema del diseño metodológico, una de las cosas que tenemos que tener con claridad y que podríamos nosotros darles una mejor luz es conocer la pregunta problema y los objetivos. Entonces, cuando yo ya tengo planteado cuáles son esos objetivos, en este caso del proyecto de acompañamiento que ustedes están planteando desde la psicología comunitaria, qué pena que yo cambie intervención por acompañamiento, pero es que desde mi posición la intervención no me gusta mucho la palabra, pero comprendo que desde la psicología comunitaria se utiliza. Pero entonces, cuando yo ya comprendo qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco intervenir o como tal, a qué le apuesto, es más fácil comprender, digamos, que el papel del diseño metodológico, del modelo que presentamos. Aunque cuando yo miro este diseño de modelo, ya me doy unas luces de más o menos qué es lo que ustedes quieren plantear precisamente dentro de ese proceso de acompañamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de resiliencia o en los procesos de resiliencia, lo que se busca es precisamente hacer un aporte para el empoderamiento de las comunidades o de esos pueblos frente a cómo ir enfrentando cada una de esas problemáticas que les ha dado el desarraigo territorial y el desarraigo cultural. Es como lo que yo he podido identificar a partir de lo que nos han venido contando y a partir de la presentación que nos hacen del modelo. Yo el modelo de resiliencia conocía una parte, más digamos que desde la práctica, no lo conocía desde lo teórico, entonces les agradezco por la explicación porque no comprendía muchas de sus bases epistemológicas.
En esa medida, pues digamos que faltaría poder conocer los objetivos para de pronto poderles, digamos que proponer algunos aportes en ese sentido. Pero sí, frente al que presentan, me tomo el atrevimiento de plantear que se pueden también, digamos que buscarle unas mixturas con algo que, digamos que en campo es lo que yo he podido ver en estos años que he venido trabajando con pueblos indígenas junto con antropólogos, junto con otros abogados, junto con trabajadoras sociales, junto con sociólogos, es todo el tema de los procesos de investigación y acción participativa. Recuerden que el tema de la IAP no solo se utiliza como método de investigación, sino que también se utiliza como método de acompañamiento y de intervención. Y en esa medida podemos retomar muchos de los planteamientos que nos proponen Malinowski desde la antropología social y digamos que lo que nos propone también Falsborda desde los procesos de acompañamiento desde la sociología. Entonces, digamos que se podría revisar algunos de estos aportes de la IAP, de la investigación de acción participativa, que podrían tener en cuenta frente al tema frente a algunas de las líneas que nos proponen acá para la resiliencia. Digamos que todo el tema del pensamiento y del saber, o sea, poder identificar precisamente cómo esos pueblos comprenden el saber desde la línea que ustedes estén manejando, en este caso desde el acompañamiento psicológico. Recuerden que no todos sanamos de la misma manera. Entonces, nosotros de pronto tenemos una forma de generar nuestros procesos de sanación y los pueblos indígenas también. Entonces, cuando vamos a hacer una intervención desde lo psicológico, también debo comprender cómo esa comunidad, desde su conocimiento, desde sus saberes, hace esos procesos de sanación, esos procesos de limpieza, esos procesos, bueno, cada comunidad lo llama o cada pueblo lo llama de una manera diferente. Entonces, porque yo no puedo decir, bueno, entonces como yo trabajo desde la psicología comunitaria, desde la psicología, considero que si tú tienes este problema, lo vamos a atender de esta forma. No, hay que atender a un contexto, que es otra cosa que nos plantea Falsborda, hay que comprender el contexto, no solo cómo se comprende el conocimiento, ya sea desde lo científico o desde lo práctico, desde la experiencia, sino cómo además ellos enfocan eso desde su contexto. Y ya está la tercera parte, que es el tema del empoderamiento. Entonces yo no puedo generar empoderamiento cultural o empoderamiento político, bueno, o el empoderamiento que se vaya a dar, en este caso es un empoderamiento desde lo psicológico para el proceso de resiliencia, si yo no he comprendido el contexto y no he comprendido lo que para ellos es sanar, porque puede que para nosotros sanar es una cosa completamente diferente de lo que es para ellos, que era lo que yo les proponía desde el tema, por ejemplo, de los rituales de luto. Las comunidades de Bojayá en su momento, saliéndome al contexto afro, el tema de los alabados, para ellos era muy importante al momento de generar el proceso de resiliencia dentro del contexto del luto, y lo vimos, digamos que lo que se viene dando con el proceso de reconciliación y con el tema de las FARC. Entonces, creo que con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas, vamos a encontrar esa misma situación porque ya lo hemos venido observando en todo este tema que se ha venido desarrollando dentro de la Comisión de la Verdad y dentro de la JEP. Entonces, cada pueblo tiene una forma de manejar eso, entonces es bueno, digamos que pronto le metan algunos matices de la IAP. Es como el pequeño aporte que quiero dar frente a lo que ustedes proponen, pero me gusta mucho el modelo que proponen para esto. Muchísimas gracias, profe Lina, profe César, por los aportes. Cindy, por favor. La siguiente, por favor. Vamos a construir, profes, no les quitamos así mucho tiempo, ya casi vamos a acabar. Vamos a hacer una construcción de una matriz DOFA con respecto a lo que nosotros les hemos aportado. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este momento, nuestra relatora está en la construcción. Entonces, vamos a evidenciar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas de lo que ustedes pudieron observar o de lo que captaron hoy o quisimos nosotros enseñarles en lo que vamos del proceso. Entonces, me gustaría de pronto escuchar a cada uno en cada uno de los ítems para poder ir construyendo la matriz. Entonces, pues, ¿quién de los dos invitados quiere empezar?
Bueno, bueno, este tiene que ver con lo que ustedes exponen, ¿cierto? Sí, señor, con lo que estamos, o sea, lo que les pedimos que hoy nos ayudaran a retroalimentar. Básicamente es eso. Digamos que desde la perspectiva del profe César, ¿cuál es una debilidad de lo que hemos expuesto, una oportunidad, una fortaleza y una amenaza? Básicamente es eso, profe. Vale, listo. Bueno, yo empezaría como con la fortaleza. Y en la fortaleza me parece que las 5 categorías que ustedes, las 6 categorías que están, me parece que es importante lo que ustedes plantean y poder ver la problemática de la comunidad indígena. La debilidad que yo le veo es poder categorizar de mejor manera eh, esas categorías. Obviamente hacen unas 6 grandes importantes, pero yo creo que la debilidad porque por lo menos a mí lo que me pasó, me perdí cuando me hablaron de las 6 categorías, después me hablaron de unas categorías de análisis y después las otras categorías. Entonces sí, me parece que ahí hay una debilidad porque puede que no el modelo de intervención, la intervención que ustedes realicen, si no se tiene definido bien en qué punto van a realizar el análisis, ¿sí? Como el objetivo, como el objetivo principal, puede perderse, digamos, esa intervención. La oportunidad que tiene, la oportunidad que se puede tener, pues obviamente es en ese momento mirar esos cambios, mirar esos cambios que se tienen, observar esos cambios que se tienen con la intervención que ustedes puedan tener con los pueblos indígenas, con el indígena, poder mirar el imaginario que se confronta a uno en lo que uno piensa que es el indígena y cómo identificar qué es el indígena, ¿cierto? Tanto para uno como la población a intervenir o a investigar. Eso es una oportunidad que se da. Y la amenaza, creo que es importante mirar esa categoría que habla la profe Lina. Miren la categoría que les da, digamos, el énfasis de lo que tiene que ver con pueblos indígenas, como comunidad indígena o individuo indígena, que es a través de lo que la psicología comunitaria, pues obviamente siempre viene identificando, ¿no? Que es el sujeto, ¿cierto? Es todo el paradigma que tiene que ver con la psicología comunitaria, el sujeto, su acción, su praxis, que es importante mirar a través de esa categoría. Creo que sería esa parte importante, que es lo que le da a uno la construcción de la psicología comunitaria. Creo que eso lo hemos visto con muchos autores, en donde nos habla de la acción del sujeto, y es lo que la psicología comunitaria implica para intervenir, ¿cierto? Para mí serían eso. Muchas gracias. La profe Lina, que nos puede retroalimentar. Bueno, también quiero comenzar con la fortaleza. Creo que el enfoque étnico está claro de todas maneras en la mayor parte del documento y creo que es la mayor fortaleza que han planteado, o sea, que se evidencia que se ha hecho un análisis, un estudio, que han identificado precisamente cómo hacer esos procesos de acompañamiento en los pueblos indígenas y lo han buscado a partir del enfoque étnico. Considero que digamos que esa es la mayor fortaleza. Y la identificación precisamente de esas primeras categorías que llamaron, que de pronto acá me tomo la oportunidad, se me olvidó de decirles en el momento en que hablamos de la confusión, podrían plantear más bien llamar los ejes, para que no las confundan con las categorías de análisis. Pero bueno, eso obviamente es autonomía de ustedes, pero entonces, por ejemplo, esa identificación de esas primeras categorías fueron muy claras y pudieron precisamente, que era lo que les decía el profesor César, recoger precisamente toda la problemática alrededor de los pueblos indígenas y el tema del desarraigo.
En cuanto a las debilidades, precisamente veo que en las categorías que proponen de análisis y las categorías emergentes, siento que ellas quedaron desligadas de todo lo demás que propusieron acá. Todo lo demás se ve, el enfoque diferencial, el enfoque étnico, en todo lo demás se ve precisamente esa articulación con el tema de la diversidad cultural, y siento que ellas sí se quedaron como aisladitas. Esas categorías de análisis siento que sí se quedaron por fuera de ese mundo tan diverso que nos proponían en el resto del documento. En cuanto a las oportunidades, veo que ese modelo que nos presentan, el modelo de resiliencia, tiene mucho que ofrecer, comenzando porque en Colombia creo que es algo como muy novedoso en ciertas prácticas de las ciencias sociales, y considero que para este momento precisamente que estamos viviendo de transición y de procesos de resiliencia, de hecho, que se están teniendo a partir de este contexto de posacuerdo, les van a dar muchas oportunidades frente a que va a ir dando luces sobre cómo diferentes pueblos o diferentes comunidades, y no solo los pueblos indígenas, sino comunidades afros y las comunidades campesinas, pueden ir construyendo estos procesos de resiliencia con aquellos actores armados que ya también hicieron, que han venido haciendo sus procesos con el gobierno, y también los procesos de resiliencia que tienen que tener ellos de manera interna colectiva. Entonces, creo que esa es la mayor oportunidad que proponen dentro de lo que nos presentaron hoy. Y en el tema de las amenazas, digamos que considero que de pronto algo que me asusta a mí en lo que han venido proponiendo es que el enfoque de acompañamiento o de intervención que nos presenten de pronto se quede limitado solo a individual y se pierdan de ese proceso de acompañamiento psicológico dentro de lo que ustedes proponen como la resiliencia desde lo colectivo. Entonces, digamos que cuando yo vi el modelo que lo presentaron, el primer enfoque que dieron fue lo individual. Con las comunidades indígenas y con los pueblos indígenas les toca al revés. Hay que empezar desde lo colectivo hacia lo particular. Entonces, siento que de pronto se pierda, o la amenaza que yo veo es que de pronto se queden en lo individual y pierdan de pronto el enfoque colectivo. Ok. Listo, mi profe, muchísimas gracias. Y por último, vamos a abusar un poco más de ustedes, qué pena. Les vamos a hacer ¿cuántas son? 4 preguntitas. Entonces, pero muy rápidas, o sea, es como la dinámica de lo que primero se les ocurre. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la opinión sobre el diálogo sostenido? ¿Qué opinan ustedes? Pues ya nos han dicho en varias oportunidades que les parece pertinente, que nos han aclarado las dificultades, acabamos de hacer la tabla, pero en realidad ¿ustedes creen que es un tema pertinente para la coyuntura del país en este momento? Sí, claro, importante porque no hagamos desconocido lo que está pasando en este momento. Tenemos un paro ya que va de 10 días en donde explotó la gente, y la gente más vulnerable, y que más que los pueblos indígenas, para poder entonces mirar eso y poder, digamos, ser un aporte a esta sociedad que posiblemente nosotros o lo que ustedes vayan a realizar con su investigación sea el aporte significativo para poder dejar esa capacidad instalada que habla uno como social, para poder cambiar, digamos, esa cosmovisión, no solamente en la indígena, sino que todos lo que tenemos nosotros a través de la importancia de un multiculturalismo que es importante saber y que está y que lo tenemos. La multiversidad de Colombia parece que solo la vemos en los libros y en la palabra, pero el resto no la vemos. Entonces, sí es importante. Muchísimas gracias, profe César. Profe Lina, frente a futuras intervenciones, digamos que a futuro, ¿cuáles serían algunas de sus recomendaciones? Obviamente teniendo en cuenta el mismo tema, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darían cuando fuéramos ya a territorio?
o en zona como tal para trabajar con una comunidad indígena o un pueblo indígena? Bueno, la recomendación que yo haría la hago más como desde la experiencia y es siempre hay que llegar al lugar donde lleguemos, esto sí es en general, pero digamos que con los pueblos indígenas y con las comunidades afrodescendientes y campesinas es aprender a llegar con humildad, es llegar a un espacio de estos, a saber qué es más lo que nos van a enseñar que lo que realmente nosotros vamos a aportarle a esos espacios. Eso por un lado. Y segundo, que cuando nosotros lleguemos a hacer ese acompañamiento, cuando se vaya a hacer ese acompañamiento, es ver que esto es una relación recíproca, que son espacios donde se construye conocimiento y donde se construye empoderamiento de los pueblos y de las comunidades, es a partir de ese encuentro, de ese diálogo. De hecho, para los pueblos indígenas el tema de la palabra es la constitución de muchas de sus cuestiones culturales, cuando ellos se sientan alrededor del fuego, a comer, hay una cantidad de prácticas desde lo cultural y desde lo colectivo que, que empoderan mucho a sus comunidades. Entonces, en el momento de realizar la intervención o el acompañamiento, es eso, es ir desde esa disposición abierta a ver y a conocer, porque termina uno deslumbrándose de la cantidad de situaciones y de conocimiento que logra uno en estos espacios. Gracias, profe. Y la última pregunta para los dos. Aprovechando la introducción que nos dio un poco el profe César, aprovechando la coyuntura y la situación del país en este momento, la pregunta es, ¿cuáles han podido ser las fallas estatales frente a la intervención de dicha problemática? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles han podido ser esas fallas? Bueno, voy a aprovechar que ya vengo de haber tomado la palabra. Aquí yo considero que y lo hemos podido evidenciar, yo he trabajado con pueblos indígenas desde la institucionalidad del Estado y también lo he hecho de manera aparte, y en ambos hemos podido identificar la misma falla de la intervención, y es que muchas veces, digamos que el Estado o las instituciones estatales, cuando llegan a hacer estos acompañamientos, llegan de una sin comprender que hay un contexto cultural ya dado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que muchas de las políticas públicas que se diseñan desde la institucionalidad cogen simplemente, a esta comunidad hay que darle, vamos a darle 100 tejas a esta comunidad, y esa es la intervención y el acompañamiento que vamos a dar. Pero resulta que en esa comunidad, debido al tema del clima, allá no se utiliza la teja de zinc para poner techo, sino que lo utilizan a partir, por ejemplo, de una palma, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, yo sé que el apoyo de ustedes es el acompañamiento psicosocial, pero estoy poniendo como un ejemplo. ¿Qué resulta? Que ustedes van a ver, llegan uno a esos resguardos o a esas comunidades y lo que primero encuentra es que las tejas están por allá inutilizadas. Entonces lo primero que le pregunta a las comunidades, oye, ¿esa teja qué hace allá? ¿No se la dio el gobierno? Sí, pues que a nosotros no nos sirve de nada. Yo llego a poner eso, la casa se me vuelve un horno, el bohío se me vuelve un horno y no la puedo utilizar. Eso es lo que pasa mucho con la intervención estatal. Y dos, que muchas veces esas intervenciones estatales se ven como agradezca que les estoy ayudando, cuando en realidad es la obligación del Estado responder por las necesidades básicas de estos pueblos indígenas. Que ellos tienen un tema del autorreconocimiento, de la autonomía de un gobierno propio, no significa que hay todo un tema de unos recursos, desde el tema de ay, se me olvidó el nombre, ese decreto. Hay un tema de unos recursos, de unas participaciones que se deben dar en términos de recursos a estos pueblos y que se quedan por el camino. Y pues que como tienen una cantidad de intermediarios al momento de hacer estos acompañamientos, lo que termina realmente llegándole a las comunidades son las migajas, cuando en realidad, y se queda realmente el presupuesto que se debía dar para ellos, queda por allá en pocas manos y se va quedando por el camino. Creo que esas son las dos fallas más grandes que se tienen al momento de las propuestas estatales. Profe Lina, me atrevo de pronto a redondear la idea suya. Entonces, en una primera parte, una de las fallas es la falta de contextualización con la realidad de los pueblos indígenas frente a las políticas públicas. Sí. Y la segunda sería lo que conocemos como los elefantes blancos o la corrupción en el país. Es lo que le entiendo. Sí, pero esa parte de la corrupción, aparte del tema de la corrupción, es creer que nosotros somos superiores a ellos y que nosotros, Estados, somos los que le estamos solucionando a ellos la vida, cuando son ellos los que, por ejemplo, en términos de prácticas de manejo ambiental y ecológico, ellos son unos duros en términos de
por ejemplo, de manejo de especies en territorios, en resguardos. Yo sé que ustedes me están hablando de población en situación de desplazamiento, pero acá también se van a encontrar, cuando se encuentren con ellos, unos conocimientos, y es creer que sí, el tema del mal manejo de recursos y el creer que yo Estado les estoy solucionando todo, cuando en realidad, o yo externo, porque a veces puede que uno no va como representante del Estado, sino que uno va a decir, ay, sí, es que yo soy acá el que sé, es que como yo soy la abogada, es que como yo soy el sociólogo, es que como yo soy el antropólogo, pero cuando llegas allá, ¡pa!, te das un totazo con la realidad, porque resulta que muchas de las cosas las saben más ellos que nosotros, porque ellos lo conocen desde su experiencia de vida. Entonces es también como la falta de contexto, el tema obviamente de la corrupción, y el creer que yo le estoy solucionando como Estado, que es la pregunta que viene acá, como Estado o como gobierno, como alcalde, bueno, como lo que sea yo en ese momento desde la intervención del Estado, soy yo el que le estoy ayudando y le estoy salvando la vida. No, es que es mi obligación como entidad estatal, y esto va para todas las comunidades. O sea, es obligación del sector público responder por esas necesidades, porque es que estamos en un Estado social de derecho, esa es la obligación del Estado como tal. Bueno, mis profes, creo que no es más. Muchísimas gracias por haber participado, por habernos retroalimentado, por haber edificado este proceso que vamos adelantando. Gracias porque hemos aprendido. La tarde de hoy fue edificante realmente. Nos dieron muchas luces y nos dieron mucho de dónde tomar para mejorar el proceso. A mis compañeras también, muchísimas gracias por haber acompañado. No sé si tienen algo que aportar, algo que decir, o los profes quieren cerrar, o... Sí, claro, compañera. Bueno, agradecerle al profe y a la docente también por ese compartir, ese tiempo que nos han dedicado, el cual ha sido de mucho enriquecimiento y pues de conocer un poco más allá. Me interesa muchísimo el trabajo que han realizado, ¿sí? Tanto pues en las poblaciones de adolescentes, en la población afro y en la población indígena, ¿sí? Es muy interesante, pues yo orgullosamente afro, me encanta también, bueno, conocer como todas esas diferentes miradas, porque pues a veces uno cree que por pertenecer a una comunidad como tal, pues uno ya conoce las diferentes miradas, uno ya conoce como, sí, por solamente el hecho de pertenecer a esta comunidad, pero pues con la intervención que ellos nos hacen, pues entiendo también un poco de esas diferentes culturas, esos diferentes miradas que tienen otras personas fuera de nuestra misma cultura, ¿sí? Y pues aquí nos enriquece mucho también este trabajo con las poblaciones indígenas, ¿sí? Y rompemos un poquito el paradigma de seguir hablando de la vulnerabilidad de las poblaciones, sino que también cómo lo vemos del lado positivo, ¿sí? Cómo hacemos nosotros también, no hablar siempre de revictimizar, sino también hablar y reconocer esos aspectos positivos que podemos encontrar en esas diferentes poblaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido también le agradezco mucho la intervención que ellos nos hicieron. Entonces, pues nada, fue un espacio muy significativo y gracias a las compañeras también por la interacción constante y participativa que tuvieron. Gracias por la invitación. No, creo que para nosotros que estamos en esa parte de la academia es importante enriquecer el diálogo, la crítica, la reflexión, porque aprendemos todos, ¿no? Esas categorías de que el profe sabe más que el alumno, creo que eso ya está mandado a recoger. Al contrario, yo creo que es un aprendizaje y una enseñanza de todos y enriquecer, digamos, esas reflexiones que podamos tener es importante. Entonces, primero, pues romper, digamos, esa pared en donde que el profe sabe más que el alumno, no creo. Uno aprende mucho de todos, sea cual sea el rol que tengamos, es importante para nosotros y aprender. Y estas son las maneras de aprender, tener una mirada
de cualquier problemática o la que tengamos para poder dialogar en eso y llegar a buenas investigaciones. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo quiero agradecerles por la invitación, por este espacio de la palabra. Es muy bonito poder construir cosas a partir del escucharnos, del dialogar, y pues a pesar de la distancia y de pronto no podernos ver cara a cara, que hace mucha falta todo el tema de la parte de la expresión corporal, que dice mucho también de quiénes somos y de qué sentimos y de qué vivimos. Pero gracias por permitirme estar en este encuentro de la palabra, y como dice el profe, estos espacios son recíprocos. Acá nadie sabe más que nadie, porque cada uno tiene una experiencia que aporta en el día a día, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profes. Entonces no les quitamos más tiempo. Esperamos que en el transcurso del camino, en el trasegar de este camino de aprendizaje, nos volvamos a encontrar, y pues no queda más que agradecerles, y próximamente les contaremos cómo nos fue con el proceso de terminar este ejercicio. A mis compañeras, muchísimas gracias, y pues que tengan un muy buena noche. Muchas gracias. Igualmente, buena noche para todas. Buenas noches. Hasta luego.